noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Ahí andamos, Milton. Le saludo con gusto a usted, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la titular Rosa Isela Rodríguez, no descartó que existan focos rojos en el país de cara al inicio de las campañas presidenciales y la elección del 2 de junio próximo, así como informó que en breve se hará conocer con el INE el plan de protección de candidatos. En el marco de una reunión plenaria con senadores de Morena, fue cuestionada sobre el tema de la violencia que ya ha costado la vida a algunos aspirantes a candidatos, inclusive ya algunos candidatos designados. Dijo que esta semana o el miércoles de la próxima se presentará a Guadalupe Tadei, presidenta del INE, el plan de protección justamente a este segmento. Traemos ya un plan de trabajo, lo vamos a hacer público, no hay nada escondido, aseguró en esta reunión. Argumentó que el objetivo es llevar a cabo el proceso con seguridad, donde decida la población el que sus próximas autoridades sean electas con la voluntad del pueblo. Hay que señalar que ya había habido pues algunas observaciones al respecto, algunos llamados de parte del INE y de algunos partidos políticos. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dijo y garantizó que habría elecciones pacíficas el 2 de junio en una muy atropellada entrevista también en esta plenaria. Se le preguntó, ¿está blindada la elección ante el problema del narcotráfico? ¿Está en riesgo el proceso electoral por la presencia del narco en algunas regiones? En la puerta del elevador, Luisa María Alcalde se le preguntó, ¿hay paz en el país, secretaria? Sí, vamos avanzando en materia de seguridad. Sí, le preguntaron, ¿habrá elecciones pacíficas? Sí, dijo la secretaria. Pues esperemos que vayan más de fondo y que pues den certidumbre no solo a los candidatos, no solo a los partidos, no solo a las autoridades electorales, también pues a toda la población y a los ciudadanos mexicanos. Javier, que en las elecciones anteriores que ha habido, en las últimas, las penúltimas y las más recientes en México, en diversas regiones y en Sinaloa damos cuenta, pues se han visto vulneradas en algunos casos pues de manera muy grave, ¿no? Recordamos el caso aquí del levantón de algunos pues activos, inclusive operadores políticos. Recordamos el robo y quema de urnas en el caso de Ahome, por mencionar solamente algunas incidencias, ¿no? Pero en otros estados, pues asesinato de candidatos. Así es, bueno, aquí el problema que se diría no ha pasado a mayores y no ha habido necesidad de anular procesos electorales por cuestiones irregulares y presencia de la delincuencia organizada. Hay que recordar que sí hubo denuncias en ese sentido, pero nunca se pudo acreditar o nadie que se atrevió a acreditar todas las irregularidades que pasaban. En uno de ellos fue hoy el senador Mario Zamora, que a nivel nacional hizo una denuncia de la presencia de grupos delictivos en el pasado proceso electoral, pero no presentó ninguna denuncia. La argumentación fue que ningún abogado había querido respaldarlo para hacer toda la documentación necesaria y presentarle ante el órgano electoral. Pero recordar también que en pasados procesos electorales, y me viene a la memoria, había algunos casos aislados que fueron, podríamos ser menores, en el municipio de San Ignacio, que fue necesario nada más modificar o cambiar de sitio algunas casillas. Si mal no recuerdo, fueron 3, porque días previos había habido problemas de violencia y se decía que había amenazas contra funcionarios electorales. Se cambió nada más de sitio las urnas, no pasó a mayores, no hubo mayor problema, pero en otros estados de la República sí se ha documentado pues que ha habido actos de violencia, y estamos viendo ahora que entre estos actos preelectorales pues ya ha habido el homicidio de varios actores políticos que están inmiscuidos en los procesos o que tienen aspiraciones políticas de diversos partidos. Y bueno, lo que está sucediendo en algunas partes del territorio nacional de estas ejecuciones masivas en contra de miembros de la población o entre grupos delictivos, en Sonora ha sido el caso más reciente, en una discoteca, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, en el caso de
Nuevo León, Tamaulipas. Entonces, sí hay una inquietud de todos los partidos políticos de que esta situación se vaya a recrudecer y que esto vaya a impactar o pueda inhibir los procesos electorales, que evite o que inhibida que los ciudadanos vayan a las urnas tranquilamente o que los candidatos tengan que separarse de sus postulaciones. Pues sí, Javier, pues insistimos. Bueno, y recordar el caso de Sinaloa, no recordaba el caso de Badiraguato. Ah, claro. La pues, candidata que lo denunció. Tumbaron a una candidata prácticamente. A ¿no? Guadalupe, a Lupita, que la habían amenazado y que habían levantado un grupo armado a un hermano y que por ello se separó. Ella lo denunció Así públicamente. En fin, Milton. Bueno, lo que se está viendo es, y lo comentaste ahorita, ¿no, Javier? La parte de la magistrada del Tribunal Electoral de la Federación, en una reunión con el Universal, los 5 magistrados tuvieron un foro, y pues ella, creo que la magistrada Mónica Soto hablaba del tema de cómo en ciertos zonas del país, pues hay un control de grupos delincuenciales en los cuales, pues, ella dice, tenemos que instalar casillas, pero el tema de instalar las casillas no solamente le compete a las autoridades electorales, sino también a los órganos de seguridad para facilitar el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido, y lo comentaba ahorita muy bien Javier, en algunas partes en algunas elecciones, ha habido casillas donde o se han cambiado el lugar, o simple y sencillamente no se instala casilla, pero son mínimas, han sido mínimas. Aunque en el país ha habido distritos donde sí, por ejemplo, la oposición, hubo en la elección pasada, creo que hubo 6 o 7 distritos donde no pudo postular candidaturas. Ahorita ya está postulando casi en todas, ¿no? Entonces creo que ese dato lo daba Moreira hace unos días, ¿no? De que ya la alianza en algunas zonas no postuló a nadie, ¿no? Entonces, ahorita lo que se ve es que hay un clima en algunas zonas que de repente se prende, de repente se apaga, de inseguridad, donde pudiera haber una vulneración en la instalación de casillas. Por ejemplo, Acapulco por la situación que hay, donde no se ha levantado todavía el tejido social por el tema del huracán, ahí hay un problema ahí en la ciudad, ¿no? Ese sería un lado. Por otro lado, Chiapas, vamos a ver, por todo el conglomerado que hay de cuestiones y de intereses, si se puede realizar en su totalidad las elecciones en ese estado del sureste. Entonces, así nos vamos yendo. Entonces, ¿qué está pasando? Se están configurando ciertas situaciones donde pudiera haber alguna situación de violencia inusitada. O sea, o violencia que no ha pasado, tipos de violencia que no han pasado, o que tienen años o décadas que no pasaban. ¿Por qué? Porque hay un control muy grande por parte del Estado mexicano, por parte del ejército. Entonces, vamos a ver si el ejército logra instaurar unas elecciones tranquilas. Ojalá. Pero se antoja difícil. ¿Por qué? Porque hay un cambio de poder, y cuando hay cambio de poderes, los grupos fácticos o los grupos de la delincuencia, lo primero que piden es certidumbre. Y al no haber una certidumbre de tales o cuales situaciones, entonces empiezan a fincar sus reales, o empiezan a someter al Estado a través de situaciones de tensión. Entonces pudiera darse una situación de violencia inusitada. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues como dice el viejo dicho, ya éramos muchos y parió la abuela. ¿Qué es lo que pasa? Hace unos 20, 30 años, los poderes fácticos empresariales pues se conformaban con aportar algunas cantidades a las campañas políticas a tal o cual candidato, sobre todo en la época del PRI seguro, ¿no? Y pues se conformaban con recomendar 1 o 2 personas, y obviamente tener en los jardines de su casa al gobernador en funciones para la foto, para cuando se bautizaban a los niños, etcétera. Y obviamente en la foto aparecía el obispo de la época. O el alcalde, cuando menos. O sea, que se vea, pues, ¿no? Pero poco a poco pasaron de aportar y de financiar algunas campañas a imponer candidatos.
a alcaldía, diputaciones federales, senadores, gobernadores y pues no sé, uno que otro presidente de la República, como fue en su época pues Vicente Fox, que salió del sector empresarial, o un Felipe Calderón también. Hay que recordar aquella carta de Enrique Coppel aquí a sus trabajadores cuando era candidato Felipe 2006, Calderón. ¿no? En 2006. Pues diciéndoles que ahí como cosa suya, voten por. Ahí les encargaba. Ahí les encargo uno como cosa de ustedes, muchachos. Y ya después, para bajarlos de ese ejercicio fáctico de poder, ha estado muy difícil hasta la fecha. Lo mismo ocurría en el otro poder fáctico de la delincuencia organizada. No se animaban mucho, soltaban alguna pichuelita por aquí, por allá. Al final lo que les interesaba a ellos en aquella época era únicamente quiénes iban a ser los jefes policíacos, pues para ir entablando el diálogo. Pero igual que los empresarios pasaron también a financiar, ¿no? Candidatos que han llegado a alcaldes, igual diputados federales, senadores, gobernadores, y nomás ha faltado que pongan un presidente de la República. Claro, han ayudado, han dado línea para eso. Pues ve el escándalo que trae ahorita el propio Andrés Manuel López Obrador con el tema de esta revista estadounidense. ¿No? Bueno, así es, ¿no? Entonces, dejaron crecer tanto a ambos poderes fácticos que ahora para bajarlos, para disminuirlos va a estar muy, pero muy difícil. Porque en la elección del 2021 en Sinaloa, pues abiertamente se vio la participación violenta de cómo ellos lograron voltear el resultado electoral en algunos distritos y sobre todo en algunos ayuntamientos, y no cualquier ayuntamiento, no por subestimar a nada, y se fue subestimando la denuncia que el PRI presentó ante la OEA, con papeles, con documentos, etcétera. ¿A qué voy con esto? Si en este proceso electoral que tenemos encima piensan que pueden actuar igual de la mano de los candidatos que ellos consideran que deben de llegar, creo que van a jugar con lumbre. ¿Por qué? Porque estamos ante otra circunstancia. Y no en balde, ve hasta dónde ha llegado el tema. Hasta la denuncia, nada más y nada menos que Allende el Bravo, donde pues los ojos están permanentemente puestos en un estado como Sinaloa, donde pues siguen insistiendo que aquí radica el cartel más fuerte del narcotráfico del mundo. Ya sabemos que el problema más grave ahorita de los norteamericanos son los miles y miles de estadounidenses que mueren en las calles por el fentanilo y otros que todavía no mueren pero que andan como zombies en ya colonias amplias y grandes en avenidas principales de ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, entre otras. Y como dices tú, Francisco, deja tú. Ahorita que decía lo de los poderes, no solo han hecho todo lo que comentaste, también han querido ir al frente en las candidaturas. Claro. Y en ocasiones lo han logrado. Y con mucho, amigos. O sea, no solamente poniendo o ayudando, también ellos. Pues, así es. Aguas con eso. Pues hay muchas opiniones de la gente. Muchas gracias. Gracias por acá a Francisco Treviño. Violencia imparable, dice, en Sinaloa, en Culiacán. Martín Enrique Pérez lamentando todavía el accidente. Dice, mando nuestro pésame a las familias afectadas. Este año ha empezado muy mal en cuestión de seguridad. Dice también por acá algunos comentarios. José Roberto Espinosa, buenas noches, saludos desde Los Mochis, dice. Gracias, Abel Insunza, buenas tardes para la mesa y todo Sinaloa. Lucero Legaspi, igualmente. Roberto Juárez, que en paz descanse el menor de Uganda, fallecido y enterrado en el fuerte, así como las víctimas de la maxipista. Y dice, admiración para ustedes por el mensaje de solidaridad a las familias víctimas del accidente. Gracias, Roberto, fuerte abrazo, lamentamos mucho también esto. Francisca Aguiluz, buenas noches. Gabo Morales, México Bárbaro, dice el doctor Aaron Aldana, muy buenas noches a todos. Ricardo Rubén Soto, buenas noches a los noticieristas. Saludos. Javier, tus conclusiones. Mira, este tema de la intromisión de la delincuencia organizada o el temor de que no se puedan celebrar las elecciones es el cuestionamiento que se está haciendo, que hay un temor de que esta violencia, que no tiene que ver nada con las cuestiones electorales, sino por otro tipo de actividades ilícitas y disputas entre grupos rivales, pueda impactar y que esto inhiba a los ciudadanos a querer salir el día de las elecciones, y que también esto impida la instalación de casillas
en algunos distritos electorales o algunas poblaciones o distritos en varias partes del territorio nacional. Y son los planteamientos que se le está haciendo. En el caso de Sinaloa, bueno, lo que se dice, como quien organiza las elecciones, tanto locales como federales, es el INE el que determina dónde van a ser instaladas las casillas, pues lo que se quiere es que se tenga un informe mapeado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la federal, que en cada uno de los municipios cómo está la situación y en cada uno de los distritos, sobre todo porque pues van a instalar los consejos distritales y municipales, y se tiene que tener el resguardo de los papeles electorales con ayuda del ejército, y también la distribución, sobre todo en zonas muy alejadas. Incluso hay que recordar que a veces se ha tenido que utilizar helicóptero para trasladar todo este material electoral. Pues tienen que tener ya un plan, o de ir diseñando un plan en las autoridades de seguridad pública, para que junto con los órganos electorales, tanto federal como estatal, den garantías de que el proceso electoral que se va a vivir el próximo junio, pues va a ser tranquilidad, y que le van a dar facilidades a todos los ciudadanos que vayan a votar sin ningún problema. Pues atentos, Javier, yo creo que es un gran reto, ¿no? Sobre todo con los referentes que hemos comentado, ¿no? En algunos estados. Sí, y por los antecedentes que estuvo también aquí en procesos electorales pasados, bueno, este tema del robo de las urnas, pues que tardó mucho la autoridad en intervenir, porque nunca se supo que hayan sido personas detenidas, a pesar de que hubo denuncias incluso de los funcionarios electorales que pidieron ayuda al ejército para que interviniera. Totalmente. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, parte de eso de que se busca siempre que el ejército o las instituciones de seguridad ayuden en la cadena de mando de los traslados de material electoral, es precisamente porque nuestro sistema democrático se funda y caminó, pero en torno a la desconfianza. ¿Por qué? Porque ve cómo es la urna. La urna es transparente. ¿Por qué? Porque todos desconfiamos de que de repente lleguen y ájale, metan hasta los tacos ahí en los votos en forma de taco. Pues igual, ningún funcionario de gobierno puede ser funcionario de casilla. Hay otros países donde la democracia se gesta a partir del principio de la confianza, que tú ves urnas y son urnas tapadas, y hay funcionarios de la reina en Gran Bretaña o del gobierno que son funcionarios de casilla. ¿Pero por qué? Por lo sólido del sistema electoral y de que todo mundo confía en las autoridades electorales. Aquí no. Aquí ya ves, cuando ya más o menos habíamos fortalecido la democracia, llegan grupos fácticos y vulneran ese principio. Y hay hay un pie de página en la historia política de nuestro país de cómo llega la democracia y cómo llegan las balas. O sea, ¿por qué? Porque se parte el sistema de seguridad del viejo PRI, del viejo sistema. Bueno, se fue desgastando mucho. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese 2000 al 2010? Aparte que tuvimos esa mal llamada guerra contra el narcotráfico, que fue una situación en la cual la democracia llega a los municipios, llega a los estados, llegó al país, y en todos esos órdenes de gobierno se fueron quebrando ciertos acuerdos que previamente habían. Entonces, los grupos de la delincuencia, ¿qué querían? Certidumbre. ¿Y qué pasaba? Empezaron a matar ¿a qué? A jefes de las policías, a jefes de las policías estatales, a candidatos locales y en su caso estatales, recordemos Tamaulipas, y que fueron dando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no veían certidumbre en los acuerdos con los actores emergentes que la democracia iba incorporando al proceso político. O sea, se asustaba. Oye, ¿qué pasó? No, aquí mando yo. O sea, ¿cómo le hacemos? No, espérate. Entonces, pasaban cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en estos 4 o 5 meses en los que se va a dar vamos a ir a las urnas? Esos grupos, junto con las élites económicas, están pidiendo certidumbre. Si la certidumbre camina la tranquilidad. Si empieza a ver como que espérate, que aguante, vamos a empezar a ver procesos de violencia inusitada. Entonces, claro, yo no creo que sea generalizado esto,
pero sí vamos a empezar a ver cierto tipo de situaciones en las cuales el régimen, y más que nada el ejército, porque estamos ante un régimen cívico militarizado, un presidente que es civil, pero que casi toda su administración pública y el destino de los recursos federales, mucho tiene que ir a dar a las Fuerzas Armadas. Recordemos el presupuesto, el gran presupuesto que tú lo has comentado mucho, Francisco, la gran deuda que hay, pues prácticamente todo ese dinero va a la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Por las obras, por los temas y por el principio de control del territorio que quieren tener las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ese exceso de dinero que va a haber, ¿qué te quiere decir? Que tal vez se quieren romper pactos. Y las Fuerzas Armadas ahí están, ¿para qué? Para contenerlo. Nada más en la elección del 2021 hubo 102 políticos asesinados, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos. Del total de 102 políticos asesinados, 87 eran hombres, 29 eran aspirantes y candidatos, 15 mujeres, 7 aspirantes y candidatas. Francisco. Sí, mira, insisto, cuando se rompen o alguien viola los límites, porque todo tiene un límite, pues todo esto es cíclico. En Sinaloa ya hemos vivido violencia cíclica, como aquella que había donde unos eran dueños en el norte y en el sur, y luego otros eran dueños en el centro, pero el ala más violenta estaba hacia el norte y hacia el sur. Era increíble. Se daban el lujo, sobre todo allá en Ahome, de hablarle al alcalde, me parece que era Esteban Valenzuela, 2010. Y le decían, oiga, de tal hora a tal hora, por favor, hágame el favor de no tener ninguna patrulla, porque vamos a andar nosotros. ¿Y se acuartelaban, te acuerdas? Sí, no. Y desfilaban por la Leiva, 40, 50 camionetotas hasta el tope de gente armada. Bueno, pues imagínate, estaba prácticamente una porción bastante de sinaloenses secuestrada en el norte. A mí me tocó ser víctima, a muchos nos tocó ser víctima de despojo de vehículos, etcétera, con una impunidad tremenda porque no podías hacer nada más que pues apechugar. Y parecía que nunca iba a acabar esa etapa y se acabó. Creo que igual, tarde que temprano, con los excesos que se han cometido en los procesos electorales, a alguien le va a tronar esto políticamente. Y del otro bando también. Porque pues eso nomás faltaba, que hasta para elegir a nuestros gobernantes, pues se viole la ley en ese aspecto de una manera tan radical. Yo creo que vergüenza le debería dar a muchos alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, que llegaron a punta de ese tipo de vinculación y ejercer como si nada el poder. O sea, buscar el poder a costa de lo que sea, yo creo que no se vale. Antes la lucha fue para que hubiera elecciones limpias, es decir, que no se robaran las urnas. Que no hubiera mapaches. Que ¿cuánto costó llegar a la credencial de elector con fotografía? ¿Cuánto costó llegar a la urna transparente? ¿Y todo para qué? Para que llegue don Cuerno de Chivo y diga, el voto es por aquí. Ah, no es por ahí, me llevo la urna para que no valga. Imagínate. Digo, eso ya lo vivimos en Sinaloa, no queremos volver a vivir. Si quieren financiar, pues que financien, no hay problema. Los empresarios y ellos, pero déjenos la libertad a nosotros de votar sin presiones tan violentas. Julián Alberto Tejeda, buenas noches, saludos. Rosa Sánchez, hola, noticierista. Siempre pasa lo mismo en las votaciones, también cuando estaba el PRIAN, había violencia. Acuérdense que el humano prueba la violencia. Y sí, tiene razón. Totalmente de acuerdo. En proceso del 2018, que fue cuando pues sale Enrique Peña Nieto y entra Andrés Manuel López Obrador, también hubo mucha violencia. 152 políticos fueron asesinados en el periodo de 2017-2018. Del 7 de septiembre del 2020 al 6 de junio del 2021 se registraron 1,066 agresiones contra políticos y candidatos, desde amenazas e intimidaciones, ataques, golpes, secuestros y homicidios. Javier, un minuto. Sí, esto ha ido creciendo en el país con diversas características. Aquí, pues yo creo que lo más fuerte que hemos vivido ha sido en el pasado proceso electoral en algunas zonas
del estado no fueran en todos los municipios, donde hubo amenazas directas contra algunos candidatos, previo a veces a su postulación de quienes se perfilaban, y hubo cambios de rieles que pues se dijo que ya no entraron al proceso electoral. Pero en otros procesos también había habido, acuérdate de aquel candidato que se bajó, para no decir marcas, en Guasave, ¿no? Y que se lastimó entre comillas de la rodilla, y pues todo el mundo sabía que lo habían amenazado. Se ¿no? cayó, ¿no? Algo así le pasó, ¿no? Pues parece que fue un tirón. Le pegaron una pelo, hombre. Pero inesperado, ¿no? Lo más fuerte fue el caso de Badiraguato. Sí. Ya en el proceso electoral. Sí. Con sí, nos tocó a nosotros. La candidata del PRI, Lupita, ¿no? Que incluso ella lo hizo público de que pues la habían amenazado y que habían levantado a su hermano para obligarla a declinar. Que no había problema, que declinaba, decía. Declinó, ¿no? así es. Y otros también habían anunciado que les habían llamado, pero no pudieron acreditar los hechos, ¿no? Hubo algunos robos de urnas en el norte del estado. No se sabe muy bien a ciencia cierta cuántas urnas se llevaron y qué número de votos representaría para ese proceso electoral. La autoridad electoral en aquel distrito lo acreditó y solicitó la intervención del ejército. Llegaron bastante tarde, ¿no? La Guardia Nacional y el ejército, y no pasó a mayores. O sea, no hubo amenazas contra funcionarios, no hubo amenaza contra electores, porque se pensaba que eso podía hacerle que desalentar a los electores, pero sí le metió un poco de miedo a la población. Y es lo que se está buscando en estos momentos, todos los partidos políticos, de que no vaya a presentarse eso en ninguna parte del territorio nacional. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Milton. Bueno, recordemos ese libro que siempre comentas tú, Francisco, Memorias de Gonzalo N. Santos. Si usted, amigo Radio Escucha, da con él, léalo, porque va a leer toda la historia política que nos enseñan en los libros de texto, pero la versión cínica, con muertos, con matanzas, con sangre. Entonces, don Fidel Velázquez decía: lo dejé en la página 200 porque ya no puedo por tanta sangre que tiene el libro, o sea. Ajá. Y recordemos, ahí viene la elección de 1940, cuando él explica cómo llegan con Thompson a matar a los almazanistas que estaban en la casilla. Entonces, ahí prácticamente en nuestra incipiente democracia, ir a la urna te costaba la vida, ¿no? Y recordemos que ese mismo proceso en Mochis, en los 40s, cuando en el Hotel Monte Carlo hubo una balacera, y cómo llega Gonzalo N. Santos al tren, se baja y va a la casa del General Cruz, porque el General Cruz era candidato almazanista, o sea, sí, era candidato de los neoliberales, pues, de aquel tiempo, pues, de la derecha. Entonces, ¿y qué les dijo? Hey, acuérdate que tú mataste a Pro. Sí. Y te lo van a cobrar. Al padre Pro. Entonces, hey, y ahí le pide huelga de brazos caídos. ¿Y qué le dice el general? Bueno, nomás déjame ir a votar y que me respeten. Y lo respetaron. ¿Y qué pasó? Nada. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Isabel Insunza, y acuérdense del caso del profe Román Rubio, Sinaloa municipio, tiene toda la razón también, claro. También, claro. Francisco. Llega de noche Gonzalo N. Santos a la estación ferroviaria de San Blas, y ahí lo estaba esperando el general Cruz, y dice en ese libro Gonzalo N. Santos que la única persona que a él inspiraba miedo era el general Roberto Cruz, y pues ahí platicaron ellos, y que fue histórico esa matanza que hubo afuera del Hotel Monte Carlo por el referente de candidatura presidencial que dice Milton. Pero si empezamos a tomar más ejemplos, no nos debe de servir de consuelo. Claro. Lo que debe ocurrir es que se respete la participación abierta. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral, Cabrera, sí supo en qué distritos, en qué lugares se robaron las urnas y pum. O sea, sí supo. Que impactó en el resultado electoral. Pues, en la elección a gobernador, no mucho, ¿no? Pero en las elecciones en algunos ayuntamientos, como Culiacán, Escuinapa, Ahome, Concordia, El Fuerte, Choice y todo eso, claro que sí, Cozalá, claro que influyó, Mocorito, pues ni se diga, en fin. Entonces, esa es la historia que ya no queremos que se repita. Y parece que la esperanza es el trascendido que hay. Parece que esos grupos que apoyaron esa elección, como que ahorita andan sentidos con la gente del poder político, ese que actualmente
nos gobierna en Sinaloa en los 3 niveles. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Saludos a Héctor Castro, saludos a la mesa. Dice, muchos mexicanos confiamos en Morena, pero ya no. AMLO se convirtió en lo que juró limpiar las escaleras y no lo hizo. Dice, ni los apoyos llegaron. Dice que él es agricultor. Saludos, Héctor. También a Marta Costa de Los Mochis, a Patricia Leal, a Marta Castro en Topolobampo. Saludos. Anel Osorio felicita a Amado Osorio y a Yuleni Osorio, que hoy están de cumpleaños. Saludos, cómo no. Nelva, y también a Martín Pérez, el regidor de Mazatlán, que hoy está de cumpleaños. Dice, cómo no, con gusto. Saludos. Y a Emilia Valenzuela. Muchas gracias. Se quedan bien acompañados en Vibra Radio. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.